Aparte, antes de dar paso al debate con Miguel Ángel Rondán, él es arquitecto, interiorista y diseñador gráfico de Ecosalud. Ecosalud es un departamento especializado de In-Out Studio, que es un estudio de arquitectura, interiorismo y diseño de Madrid, y tras tener varios encargos del ámbito del mundo de la salud, desarrollaron esta línea de trabajo exclusiva para el mundo clínico. Han desarrollado desde instalaciones médicas puras como clínicas de todas las especialidades, consultas médicas o instalaciones sanitarias, a también otros proyectos más como spas o centros deportivos, también desde el ámbito del interiorismo. Hoy nos van a explicar cómo intervienen ellos en estos proyectos de reforma en clínicas y centros médicos. Cuando quieras, Miguel Ángel, empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Como bien ha presentado, Ecosalud parte de ser un estudio de arquitectura, interiorismo y diseño, y está enfocado principalmente a lo que sería el sector privado y con un enfoque muy comercial. En la exposición intentaré desarrollar lo que serían los puntos que normalmente son necesarios atender para que un proyecto llegue a ser un proyecto de éxito, por lo menos los condicionantes básicos que nosotros entendemos. La evolución de los espacios clínicos, si repasamos un poco de dónde viene esta actual preocupación por cuidar hasta el último detalle, tendríamos que remontarnos a lo que sería la cultura visual que tienen esos promotores. Y igualmente la cultura visual que a su vez tienen los clientes finales, muy importantes en el proceso. Si el cliente final no siente una atracción por ese producto que el promotor ofrece, evidentemente no hay una cadena de acontecimientos que convierta el proyecto en exitoso. En este caso, los medios de comunicación y acceso a la prensa especializada en este caso es muy importante. Todos vemos programas especializados en interiorismo, en arquitectura, en la televisión, tenemos acceso a revistas que tienen un nivel muy alto de concreción en el mundo del interiorismo, y está absolutamente a la mano de cualquiera de los clientes, tanto el promotor como el cliente final. Hombre, se sobreentiende que hay ciertas pautas que debe de tener en cuenta un buen proyecto en este ámbito. Hombre, tiene que ser o tener un aspecto moderno, aséptico, limpio, concreto, con una luz cuidada, amplio, ordenado, profesional, estético, solvente y gusto adaptado al target, a ese cliente final, por encima del promotor. Y quiero hacer este hincapié. Se supone que estos espacios realmente al final a quien tienen que satisfacer es a ese cliente final, y el promotor, si quiere un espacio de éxito, tiene que comprender que ese es el vínculo que hay que siempre respetar. Sobre todo en ese ámbito comercial que estamos tratando. Evidentemente que cuidar a que el promotor se sienta a gusto, que se vea reflejado, y en la toma de esas experiencias que nos van a trasladar lo vamos a tener muy en cuenta, pero siempre teniendo también muy presente quién es el cliente final. Cuando hablamos de moderno, no es decir que sea una arquitectura agresiva, sino quiero decir que el mundo clínico, el mundo médico, está siempre muy condicionado con lo que es la tecnología, y es algo que está muy relacionado a su vez con ese concepto de moderno. Un cliente no sabe la marca de un aparato clínico, ni sabe si es mejor o peor, pero sí va a entender o va a concebir ese espacio de forma más adecuada a que tiene los avances tecnológicos en función de las sensaciones que le lleguen. Por eso este planteo, esta situación que aquí estamos viendo, el aséptico, está claro. Hay circunstancias del mundo hospitalario que aun en el mundo comercial tenemos que traerlo, no todas. El miedo, la falta de cuidado sobre las sensaciones no nos la vamos a llevar, pero sí la sensación de profesionalidad, de que van a resolver el problema, etc. Hay que ser concreto. Concreto quiero decir, por ejemplo, a la hora de diseñar esos espacios, ese mobiliario, es nuestra mejor excusa para decorar, y por eso no hay que intentar caer en el banalismo de sobrecargar los espacios e intentar que eso todo sea práctico. Estamos hablando de un lugar que tiene que ser aséptico, vuelvo a decir lo mismo. Con lo cual, cuantos más elementos tengamos, probablemente sea más dificultoso tenerlo al día. El tema de la luz, ya hemos hablado con algunos compañeros, que se ha ordenado
muy importante. Ahora veremos algunos ejemplos y transmitirán lo que quiero decir y el resto de conceptos que ya he comentado. Un planteamiento que es muy importante de entender en conjunto con lo que estaba hablando anteriormente del acceso a esa información está en las campañas que nos transmiten. Esta campaña, que probablemente muchos conozcamos, pues nos transmite lo obsoleto de los espacios clínicos privados que hasta el momento teníamos en nuestro país. Con lo cual, el hecho de que esta campaña pues transmita que son personas ya de una edad, que ya tengan la titulitis, como nosotros le llamamos, ¿de acuerdo? Intentar demostrar que somos profesionales a través de elementos que, bueno, pues no están dentro de un dossier, no están a nuestro alcance, que son simplemente cuadros, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque actual es demostrar esa profesionalidad a través de la arquitectura. La cara que tiene el paciente evidentemente expresa lo que estoy diciendo, ¿no? Es una campaña muy agresiva, pero realmente refleja lo que hay, el sentir de la calle y la educación que se les ha dado. Esta misma campaña, cuando llega este señor a la nueva instalación, con gente joven, preparada, profesional, reacciona de una forma positiva, ¿de acuerdo? Tenemos aquí también la titulitis, ¿de acuerdo? Este es uno de los ámbitos que intentamos ordenar. Hay muchas fórmulas de que esa persona se sienta pues valorada por el cliente en ese aspecto también, muy importante, pero que no condicione los espacios de esa forma. En este caso, pues pasamos a recibirlo en un espacio fantástico, donde las sensaciones son geniales y tal. Este es un claro ejemplo de lo que era no hace mucho un espacio clínico, ¿de acuerdo? No había interés alguno más allá de dar el servicio, que sea uno mejor o peor, pero no había mucho más interés en ello. De hecho, recordaréis que el anuncio pues se parece bastante a lo que acabamos de ver. Otros espacios que están absolutamente obsoletos en este ámbito, el orden, muy importante. ¿Qué le vamos a transmitir a nuestro cliente si no somos capaces de tener nuestra propia mesa? ¿Cómo vamos a operar un ojo o una cirugía si no somos capaces de ordenar nuestra propia mesa? ¿De acuerdo? La ausencia de interés también es fundamental cuidarlo y bueno, este tipo de circunstancias que son ejemplos de lo que normalmente hemos podido observar. Tenemos que respetar todas estas cuestiones para tener un buen proyecto, ¿de acuerdo? Esto es uno de nuestros proyectos. Ya aquí vamos a tener todas esas circunstancias cuidadas, al menos lo posible, evidentemente siempre con la colaboración del cliente, el promotor en este caso. Amplios, luminosos, colores asépticos, el blanco es el padre de todos los colores asépticos, siempre hay que tener un detalle al menos con este color, entendemos nosotros. Se ven funcionales, se ven pues prácticos y que al final pues traduce toda esa titulitis que estábamos hablando de otra forma. Medios de comunicación a prensa especializada, lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Ya vemos aquí el interés que tienen las marcas en llevar la arquitectura a esos espacios y transmitir esas sensaciones. El objetivo primario, ser buenos profesionales y parecerlo, ¿de acuerdo? La imagen corporativa para nosotros es muy importante porque vendemos un producto, ¿de acuerdo? En este sentido, las campañas tienen que estar dentro de los espacios y transmitir cuestiones que, bueno, en este caso era una ortopedia, que nada te impida soñar. No entramos a valorar las capacidades del cliente final, pero sí le incitamos a que esté en un lugar cuidado. Las campañas, pues eso, tenemos que tenerlas muy presentes porque después tienen un reflejo dentro de los propios proyectos. Locales comerciales, venta de un producto, lo que estamos hablando, a través de muchos medios. Nosotros, en este caso, los proyectos, la arquitectura es una excusa más para darle sentido a todo ese producto, ¿de acuerdo? Es una herramienta. Tenemos ya muchos ejemplos de cómo las empresas que están marcando la tendencia tienen exhaustivo cuidado en lo que es la arquitectura. También los compañeros han expuesto multitud de ejemplos fantásticos. En este caso, pues, esto es un mundo dedicado a la ortopedia. Imaginaros lo que parece, ¿eh? Nada alejado de ese mundo ortopédico que podemos prever de esos espacios.
tenemos que tener mucho cuidado en darle sentido a todos los proyectos, personalizándolos y siempre conociendo el target del cliente final al que nos vamos a enfrentar con ese producto. Muy importante que la ejecución del proyecto sea absolutamente fiel. De nada sirve tener un fantástico proyecto si después cae en manos de terceros que no son capaces de trasladar ese proyecto a una realidad. En nuestro caso, nosotros tenemos un departamento que está siempre a disposición de los clientes para asegurar que la ejecución es fiel. Este es un ejemplo, como decía, del mundo ortopédico. Nada puede ser más complicado, creo, que una exposición, que intentar vender un producto que ya es, que impide muchas situaciones normales, pero aquí en este caso lo que hacemos es crear una sensación y un trato como personas. No vamos a entrar a valorar otras situaciones, una exposición como podría ser de cualquier otro producto que sea interesante y atractivo. Los gabinetes también tienen que serlo, como veíais en el proyecto anterior, pues un fiel reflejo. El estudio del promotor y sus necesidades. Antes de lanzar ninguna línea hay que conocer cuáles son los objetivos. En este caso puede haber una instalación que tenga un sentido mucho más dinámico, más polivalente, o algo mucho más concreto, más de autor, donde los colores a lo mejor tengan un sentido porque queramos incidir en la calidez y la luz se cuide de una forma en particular. En otros casos pues buscaremos otras sensaciones diferentes, donde, insisto una vez más, el target de cliente final fundamental, conocer la zona, el entorno y todo lo que conlleva la implantación de ese negocio en particular. El estudio del mercado, el target de clientes, el estudio de la competencia, fundamental también saber a quién nos vamos a enfrentar. La mayoría de nuestros proyectos estamos hablando de que el 80% son personas que van a implantar negocios que son reducidos en metros, no son instalaciones hospitalarias grandes, y que van a batirse en un ring muy complicado, porque seguramente en un radio de 500 metros tengan 2 o 3 elementos de competencia. En este caso hay que estudiarlo para no caer en los errores que ellos cometen y ensalzar los beneficios que podamos encontrar. El estudio de la zona, como decía, y soluciones adecuadas a la inversión y corto plazo de amortización, fundamental. La mayoría de los promotores ya te ponen en esa tesitura, te dicen, oye mira, yo quiero gastar lo menos posible, en nuestro caso, pues evidentemente, aparte de eso, si hay alguien que no quiere llegar a tratar ese tema con tanta delicadeza, que por desgracia para los arquitectos e interioristas son la gran mayoría, pues debemos de darle coherencia, porque nos interesa que ese local tenga éxito y evidentemente nuestro nombre siga adelante y esa persona pues encuentre un beneficio en contar con nosotros. Establecer prioridades, por supuesto, como decíamos, conocer las sensaciones óptimas del target adecuado, acabados, colores, diseño a ellos, cuidar acomodo del promotor. Ahí veníamos a cuidar esa parte que él se sienta cómodo, que lo vea como suyo, una prolongación de su experiencia y su trabajo. A través de la participación activa en el proceso y siempre un trato y argumentando todos los puntos. Estos son ejemplos de la fase de proyectos donde se puede ir pues valorando distintas circunstancias para que él vaya encontrando ese punto, ¿no? Y se vaya encontrando también el encaje en ese mercado, en ese producto. Soluciones con base neutra y complementos modificables. Nosotros en nuestro estudio tenemos claro que tiene que ser sostenible ese local. No puedes permitir que dentro de 2 años o 3 años en una temporada pues esa persona tenga que hacer un gran esfuerzo para modificar y estar en tendencia. Por lo tanto, los conceptos neutrales serán suelos, techos, conceptos genéricos que sean capaces de aguantar unos 10 años al menos en lo que es el mercado de sensaciones arquitectónicas. A partir de ahí siempre hay detalles como vinilos, mobiliario, conceptos variables que nos aportarán ese punto de refresco continuo. Nosotros nos definimos por herramientas de trabajo. Para ello, el proyecto técnico fundamental, el proyecto de interiorismo y la imagen corporativa. Nosotros tenemos 3 bloques diferentes, pero todo va en función de un mismo fin. La tecnología es fundamental, el uso de todo lo que son conceptos que te permitan transmitir esa información en tiempo real con el cliente, con ese promotor, y que él pueda entender y decidir qué es lo que se está haciendo
y pueda participar y que se sienta cómodo en ello es fundamental. Nuestros proyectos siempre son muy digeribles, muy fáciles de entender. Son situaciones que hacen que el cliente pues pueda entrar a modificar un aspecto particular. Intentamos que la arquitectura sea sencilla para ellos. Las fases, bueno, pues desde la maquetación a la realidad virtual, a conseguir que esa ejecución material sea fiel, fundamental. Todo el proceso anterior no tendrá sentido si no contamos con profesionales que sepan ejecutar correctamente. El proyecto técnico, conocimiento especializado de medios y normativa, fundamental. Si alguien tiene un proyecto de una frutería, mañana es de una inmobiliaria, hoy le tocó un local clínico, pues probablemente ese proyecto sea absolutamente básico y no respete multitud de conceptos que serán importantes tanto para obtener el permiso correspondiente como después reflejar correctamente en presupuestos de ejecutores materiales y en ese control de la obra, pues esas circunstancias, con lo cual es fundamental ser especialistas. En el interiorismo ocurre exactamente lo mismo. Tiene que ser un especialista que conozca cuáles son los materiales óptimos para este tipo de instalaciones, los colores, las sensaciones y ese tipo de circunstancias. La imagen corporativa, fundamental, insisto, un producto. Vendemos un producto. Las manos del profesional que esté detrás de ese producto será lo que haga que sea sostenible ese negocio en el tiempo. Pero si no hay una atracción por parte de esa persona que es el cliente final, no demostrará ese señor sus virtudes, y menos en el mundo actual. La imagen corporativa, como digo, fundamental cuidarla hasta el último aspecto, y nosotros en este caso fusionamos todas estas circunstancias. Un manual de estilos y forma, cómo atender a un cliente, dónde se le recibe, qué es lo que hay que hacer cuando alguien no está contento, dónde se tiene que dirigir para escuchar esas quejas. Y bueno, la educación, como un trato, si un dentista está hablándole, como aparecía en el momento anterior, le hablarle el potro de tortura a una persona con aparatos metidos en la boca, todos quizás hemos pasado por la experiencia de que te hagan una pregunta. Dios mío, si tengo tus manos metidas en la boca y 3 aparatos. Pues ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas y siempre refrescarlo y continuamente acudir a ese manual de estilo. Organización del espacio en función de los recursos del negocio y su plantilla. Hay que conocer cuál es la plantilla y cuáles son las funciones de cada uno de ellos para asimilar ese espacio de la mejor forma. Quiere decir con esto que si hay una recepcionista pura o es un asistente la que va a atender el mostrador, pues hay que conocerlo, porque si no, cruzas a lo mejor una recepción, rompen los tiempos. Zonificación, pues evidentemente hay que cuidar todos esos aspectos. Y los ejemplos de proyectos que hemos estado hablando. Hay muchas circunstancias diferentes, cada cliente es un mundo. Lo importante es conocer cuál es su objetivo, cuál es el mercado, cuáles son las circunstancias particulares y darle pues solución, ¿no? Evidentemente, fundamental en nuestro estudio es que cada cliente es un mundo, todos los proyectos comienzan desde cero, siempre hay un protocolo y seguramente de esta forma el éxito del proyecto esté lo más asegurado posible. Gracias a Miguel Ángel.